Ahora vamos a platicar un poquito de las aplicaciones de lo que son los vectores en un ejemplo físico, en un ejemplo de física, ¿no? Algo un poquito más tangible. Y para eso, pues vamos a ver este ejercicio que es el 47, que nos habla, pues, por ejemplo, del caso más simple de la pisada, ¿no? Entonces, aquí nos dicen, bueno, pues tenemos una persona que, bueno, su pie o su talón, el talón, pues va a apoyarse en el piso y al hacerlo, pues ya sabemos que se ejerce una fuerza contra el piso. En este caso, esta fuerza la estoy poniendo en color azul, dibujada como vector, y pues la estoy denotando como una fuerza F, ¿no? Que es la fuerza que ejerce pues el zapato sobre el piso. Ahora, esta fuerza F la podemos descomponer en sus dos componentes, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, una componente es paralela al suelo, que está precisamente dirigida sobre esta dirección. La puedo poner aquí o la puedo poner acá abajo. Recuerden ustedes que los vectores tienen esta propiedad de desplazamiento, siempre y cuando no cambie su magnitud ni su dirección. Entonces, una de estas componentes le llaman f subíndice g. Entonces, de hecho, lo voy a poner en forma vectorial porque en este caso estoy expresando los vectores propiamente con estas flechas rojas, ¿sí? Entonces, una de las componentes que es paralela al suelo es FG y la otra, que esta es perpendicular al suelo, le llamamos FN. Igual que en cualquier otra cantidad vectorial, recuerden ustedes que el tamaño del vector me va a indicar la magnitud de ese vector, ¿no? Entonces, en este caso, los voy a poner igual que en el ejemplo pasado, en el ejercicio pasado, los voy a denotar así, o sea, este tamaño, pues va a ser la magnitud, ¿no? De este vector Fn, ¿sí? Igual, este de acá, voy a quitar tantito el zapato porque el zapato en este momento no nos interesa. Este de aquí, el tamaño de este vector me va a indicar que es la magnitud de FG, ¿sí? Y aquí en color verde estoy poniendo pues una fuerza que llamamos una fuerza de fricción, que a final de cuentas esta fuerza es la que nos permite caminar, ¿no? Entonces para nosotros es una fuerza de fricción estática, ¿no? Porque lo que hace es que actúa en dirección contraria a la que el pie tendería a moverse, ¿no? Y de esa manera es que podemos nosotros dar un paso adelante, porque está presente esta fuerza de fricción. Y esta fuerza, pues depende principalmente, aquí nos están indicando, en su magnitud, depende de un coeficiente de fricción, que es una cualidad física de rozamiento entre dos superficies. Y también fíjense ustedes que aquí depende de la magnitud de esta componente de fuerza, ¿no? De fuerza que le llaman Fn, que es la componente en cuanto, si esto lo veo como un triángulo rectángulo, este sería mi cateto adyacente, ¿no? Si esta para nosotros fuera la hipotenusa, ¿sí? Bueno, entonces, también aquí me falta ponerle un detalle que es la flecha y recuerden ustedes que aquí, o sea, el tamaño de esta flecha, de hecho lo voy a poner aquí arriba, el tamaño de esta flecha me va a indicar la magnitud de esa fuerza de fricción. Ahora, observen ustedes que si este valor de coeficiente de fricción es la letra mu o la letra mu griega, fuera un valor muy muy pequeñito, cercano a cero, pues entonces lo que tendríamos es que esta fuerza de fricción sería casi cero y estaríamos hablando de una superficie cuasi lisa, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser, que les comento, como un piso de hielo o de acrílico que es liso, muy muy liso y que pues no hay fricción en ese caso. Y de ahí en fuera, bueno, los valores de coeficiente de fricción empiezan a aumentar, van entre números entre 0 y 1, toda la gama de decimales, donde el 1 es el que nos indicaría que es una superficie donde, o sea, nada resbala, no te puedes mover ahí, ¿sí? Entonces, entre ese rango es entre donde nos vamos a mover en cuanto a los valores del coeficiente de fricción.
Bueno, ahora en el primer inciso nos piden que, bueno, consideremos estos dos hechos, ¿no? O sea, que estas dos fuerzas, FG, que recuerden, esta FG es una componente de este vector F, esta fuerza es contraria a esta fuerza de fricción y eso es precisamente lo que nos va a permitir tener el equilibrio en esa dirección, es decir, que no caigamos o que no resbalemos. Entonces, por eso es que nos dicen aquí, bueno, fíjate que estas dos fuerzas son de direcciones contrarias, pero observen ustedes un detalle. Puede ser que cambien en cuanto a la dirección, una va para la derecha y otra va para la izquierda. Sin embargo, en magnitud, pues tendrían que ser lo mismo, ¿no? Para que precisamente haya este equilibrio. Entonces, esa es una condición importante que necesitamos poner, ¿no? O sea, que en cuanto a las magnitudes, Fn tiene que ser igual a Fg, ¿sí? Pero lo que les decía hace un momento, bueno, hazte de cuenta que si yo traslado esta FG aquí por la propiedad de traslación de los vectores y me fijo en este triángulo que estoy dibujando en color negro, lo que mide este cateto, lo voy a poner en color negro, lo voy a anotar acá abajito porque ya no me cabe el espacio. Lo que mide esta longitud, esto, pues es precisamente si yo me fijo en este triángulo rectángulo, este sería el cateto opuesto. Y si ustedes recuerdan de los cursos de trigonometría del nivel medio superior, este cateto está asociado con la función trigonométrica seno, de tal manera que este lado sería la magnitud de f. Recuerden que siempre es la hipotenusa sería la magnitud del vector, por seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, pues para nosotros, este sería la magnitud de FG, lo voy a poner aquí. Entonces, observen ustedes pues este detalle, ¿no? O sea, si yo sustituyo esta FG, que es este término, aquí, y sustituyo FN, ¿dónde tengo FN? Pues FN está acá, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué más puedo sustituir, ¿no? Entonces, no, aquí me equivoqué, no es FN igual a FG, aquí es FF, ¿no? Aquí estaba yo cometiendo un error. Entonces voy a sustituir quién es aquí FF poniendo esta consideración. Entonces lo voy a poner con otro color para indicar que esto lo voy a sustituir aquí. ¿Sí? Entonces FF es precisamente este coeficiente μk por la magnitud de Fn. ¿No? Lo voy a poner así tantito, Fn, y ahorita vamos a ver quién es esta magnitud. Y eso es igual a la magnitud de Fg. Pero esta magnitud está dada por este término, que es la magnitud de f por seno de teta. Entonces, si se fijan, pues en lo que queremos demostrar ya tenemos una parte, porque ya aparece aquí la función trigonométrica seno de teta. Entonces, lo que nos hace falta todavía trabajar es esta parte de Fn. Observen ustedes este detalle que hablamos acerca de la magnitud de Fn. Aquí la puse en color verde, incluso a propósito le dejé este espacio y les indiqué que el tamaño de esta componente roja precisamente es la magnitud de Fn. ¿Sí? Entonces nuevamente apelamos a la trigonometría y si ustedes observan, este cateto de aquí, de este triángulo negro, corresponde con el cateto adyacente. Y si recordamos, el cateto adyacente está asociado con la función coseno del ángulo, de tal manera que esta Fn la puedo expresar perfectamente bien como hipotenusa, que para nosotros sería la magnitud de f, por coseno de teta. Lo voy a poner aquí amontonadito. Coseno de teta. Entonces, esta Fn pues la voy a poner precisamente donde me interesa, aquí. ¿No? Entonces voy a sustituir y voy a tener μk, Fn pues es la magnitud de f por coseno de teta y del otro lado pues sigo teniendo magnitud de f por seno de teta.
Entonces de aquí, pues lo que necesito despejar, pues es al mu k, ¿no? Que aparece aquí en esta parte del lado de la derecha de la igualdad. Entonces, ay, casi no se ve aquí. Ay, por la lámpara creo que no se alcanza a distinguir esta parte. A ver, la voy a poner aquí tantito la mano para que se alcance a ver que de este lado es la magnitud de f por el seno de teta. Entonces voy a despejar toda esta parte, la voy a pasar dividiendo. Entonces lo que voy a tener va a ser que mu k es igual a, dejo este término y todo este va a pasar dividiendo. Entonces tendría magnitud de f por seno de teta entre magnitud de f por coseno de teta. Observen ustedes que este número, magnitud de f, es un escalar. Entonces estoy dividiendo escalares a final de cuenta. Entonces los puedo simplificar. Déjenme mover un poquito. Los puedo simplificar. Este con este. Se me cancelan y me da la unidad. Y finalmente lo que tendría es la función trigonométrica tangente, porque si recordamos la igualdad, seno entre coseno, pues me va a dar precisamente la tangente del ángulo teta, ¿no? Que es mu k, sería tangente de teta. Bueno, entonces esto es lo que correspondería al primer inciso, ¿no? de este ejercicio. Ahora, cuando estamos hablando del segundo inciso, ay, ahora ya no encuentro mi borrador, aquí está. Bueno, voy a borrar un poquito. En el inciso B, pues ahí ya nos hablan de que, bueno, ahora vamos a usar este hecho de que mu k es tangente de teta, ¿no? Y bueno, nos dicen que nos van a dar un valor, ¿no? Para el coeficiente de fricción. Dice, bueno, considera que mu es igual a 0.6. Lo cual nos indica que en este caso pues sí tenemos una superficie, digamos, medianamente rugosa. Entonces nos dice que consideremos que para este coeficiente de fricción las dos superficies se trata de un tacón de hule, que pues es perfectamente entendible que sea así, un tacón de un tenis, de un zapato, etcétera. Y dice que golpea una acera de asfalto. Entonces, este coeficiente de fricción lo que define es el contacto entre el hule y el asfalto. Cada par de superficies tiene asociado un determinado coeficiente de fricción. Entonces, pues sí se entiende que, pues sí, si es asfalto y es hule, pues sí se esperaría que hubiera una fricción alta, ¿no? Y a partir de esto nos pregunten que encontremos este ángulo, el ángulo teta, de no resbalamiento, es decir, que es el ángulo máximo en el que yo puedo pisar sin tener ningún problema de resbalarme. Entonces, a lo mejor ustedes lo han visto, por ejemplo, cuando hay gente que se desliza, están en un piso liso y hay gente como que se desliza o se avienta así, con los pies por delante y pues se resbala, ¿no? Entonces quiere decir que pues ahí no estamos cumpliendo con esta condición de no resbalamiento, precisamente porque estamos deslizándonos en un ángulo que no es el que, pues precisamente con el que tendríamos que movernos para no caer, ¿no? Y bueno, en este caso, pues lo único que hay que hacer es hacer un despeje de este ángulo teta. Entonces, pues voy a sustituir punto 6 por tangente de teta. Y bueno, lo único que restaría, pues es que despejemos el ángulo teta. Entonces les voy a mostrar, a lo mejor, no sé si todos están familiarizados con el uso de la calculadora, pero les voy a mostrar cómo se despejan en la calculadora los ángulos, sobre todo en estos casos, ¿no? Aquí, aquí tengo la función tangente de teta, pero lo que quiero despejar es teta, entonces lo voy a hacer con la función inversa. La función inversa se llama tangente a la menos 1 de punto 6, o también en matemáticas se le llama arco tangente. Pero bueno, en las calculadoras aparece así. Entonces, bueno, aquí hay que tener como cierto cuidado para hacer eso, porque observen ustedes aquí que en la calculadora, en la parte de aquí arriba, aquí, aparece una letra D. A ver, la voy a intentar acercar un poco más, espero que se alcance a ver. Eso nos indica que la medición que vamos a hacer
la llevamos a cabo en degrees o en los grados, que es lo que nosotros generalmente utilizamos. Y acá, aquí arriba, a ver si se alcanza a ver, acá está el botón tangente y exactamente arriba en color rojo está el botón que dice tan -1. Entonces, ustedes lo que tienen que poner es precisamente activar este botón. Este botón se activa, por ejemplo, en mi calculadora, aquí dice, ¿no? O sea, las cosas que están en color rojo se activan con este botón que se llama alfa, ¿no? Entonces voy a poner alfa y observen ustedes que aquí ya se activó, aquí aparece como una letra A y acá abajito apretamos el botón tan. Ay, me equivoqué. Ay, no, aquí que creen que me equivoqué, no era con alfa. Y además no es con rojo, lo estoy viendo en otro color. Es en color como naranja. Entonces es más bien el botón Shift, ¿no? Entonces ahí está, el botón Shift. Y apretamos aquí el botón Tan. Y observen ustedes que ahora sí, aquí aparece tangente a la -1 y abre un paréntesis. Entonces, adentro de ese paréntesis es donde van a poner este valor de 0.6. Entonces, ponemos 0.6 y cerramos el paréntesis, ¿no? Y simplemente le ponemos aquí abajo igual y nos da este resultado. Aquí, como les decía hace un momento, en la carátula te dice cuáles van a ser las unidades en las que obtengas el resultado. En este caso sería 30.96 si lo quisiéramos dejar, o 31 redondeado a un entero, sería 31, pero sería 31 grados, ¿no? Entonces querría decir que el ángulo de inclinación de tu tacón respecto a la vertical, sería de 31 grados, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner, sería así. Entonces esta sería la inclinación con la que tendrías que pisar. Ahí aquí más o menos así voy a poner, ¿no? Entonces este ángulo de 31 grados sería el ángulo con el que tendrías que, con respecto a la vertical, hacer la pisada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería con respecto a este ejercicio. Y bueno, pues vamos a avanzar con los siguientes.